Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, bienvenidas a Mujeres a Carta Cabal, este espacio para las que no bajan la cabeza, para las que piensan distinto, para las que creen que ser mujer también es tener voz, carácter y criterio. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Mujeres-Cabal, en TikTok, Instagram, Facebook, X, en todas las redes. Y hoy queremos hacer una pausa, de verdad, para enviar nuestra mejor energía a Miguel Uribe Turbay por su pronta recuperación tras el ataque terrorista del que fue víctima. Un atentado que no solo fue contra su vida, sino también contra la institucionalidad de Colombia. A Miguel lo acompañamos con nuestras oraciones, nuestro respeto y nuestra solidaridad. Que Dios lo proteja a él y a su familia, lo fortalezca y le permita regresar con más fuerza a la defensa de la democracia. Vivimos tiempos difíciles. El país atraviesa una etapa de incertidumbre, de desinstitucionalización y riesgo para las libertades. Pero en medio de esta oscuridad, las voces valientes, preparadas y sensatas son más necesarias que nunca. Gracias por estar aquí. Les presento a nuestra invitada de hoy. Ella es una mujer brillante que le ha coqueteado a la política de manera decidida porque cree en el poder de las ideas para transformar. Ella es Diana Vidal. Fue candidata al Senado en 2022 y ha trabajado con rigor y compromiso desde distintos frentes: la tecnología, la economía y el servicio público. Pero en todo lo que hace hay un hilo común y es su deseo profundo por aportar al bien común. Bienvenida, Diana, a Mujeres a Carta Cabal. Muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirme estar aquí con ustedes hoy. Pues yo feliz de recibirte con esta sonrisa, Diana. Gracias. Diana, yo voy a empezar por algo que siempre me ha producido mucha curiosidad, porque usted viene del mundo de la tecnología, de los números, de los datos, y de pronto apareció en la política. ¿Por qué? ¿Cuándo le picó ese bicho? El bicho desde hace mucho tiempo, yo creo que va en mi sangre. Lo que pasa es que es mucho más fácil a veces negarlo que admitir que eso es lo que está pasando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fíjate que, bueno, mi papá, yo soy Diana Vidal, mi papá era Jaime Vidal Perdomo. Ajá. Y a él era abogado. Muchos de los abogados colombianos han estudiado en sus libros. Mi papá ya no está. Cuando nosotros éramos chiquitos, mi papá, con su sentido de querer contribuir al país, que eso también lo heredé de él, eso no es gratis, él se metió a la política. Entonces era, como te mencioné, fue secretario jurídico de Lleras, del presidente Lleras. Después pasó al INCORA y trabajó con el papá de Peñalosa. A él siempre le ha gustado el servicio público y ponerse al servicio del país. Él fue senador en los años 70 y en los años 80 fue concejal con el movimiento de Galán. Y esa era la época, yo tenía 10 años, 12 años. Y para nosotros cada elección que llegaba era una fiesta en la casa. Porque llegaban, en esa época, no sé si te acuerdas, pero las papeletas, uno llegaba con la papeleta a votar. A uno no le entregaban la papeleta en ese momento. Ajá. Entonces en mi casa llegaban las primas, llegaban las tías, los amigos de mi Con papá. el dedo. Claro, De meter el dedo con para... la tinta. Sí, sí, sí. Pero entonces llegaban todas estas personas con un pocotón de cajas y nosotros nos sentábamos en tertulia, pues yo chiquita, pero ellos se sentaban en tertulia a doblar los votos y a meterlos en los sobrecitos. Y después llevábamos eso a la sede, en esa época era la sede de Galán. Y entonces era una fiesta. Nosotros teníamos un Volkswagen. ¿Qué tal la emoción que le da? Sí. Se le va la grito. Y para nosotros era súper emocionante. Acuérdate que en esa época de las elecciones eso era una carnaval, la gente echaba harina, echaba agua, se pitaba. Sí, entonces es verdad. disfrazábamos el escarabajo, lo disfrazábamos con afiches. Nosotros teníamos camisetas, teníamos gorras, teníamos de todo, pitos, y nos íbamos detrás de Galán. Me imagino que no sé, estuvimos en Bosa, me imagino, estuvimos en diferentes localidades haciéndole barra. Y yo era pues chiquita y yo veía a Galán, claro,
mi papá y Galán se paraban allá arriba y yo los miraba y yo decía, uy, qué hombre tan hermoso. Te parecía guapísimo, es que era guapísimo. Y además, Sí. pues toda esa aura de líder, de que todo el mundo lo aplaudía, a mí eso me parecía hermoso. Y la emoción de hablar con la gente y estar en contacto con la gente, que la gente te diga, venga, tómese este trago, o tome, venga, yo le traigo una gaseosa, venga, comamos un tamal. A mí eso me parecía espectacular. Entonces, claro, la política ha cambiado mucho, pero en esa época para mí como niña chiquita era un carnaval. Y yo invitaba a mis amigas y les Y aquí decía, me salen mil acompáñenme. preguntas, claro, y entonces uno era importantísimo porque estaba cerca a Galán. Galán, sí. Y aquí me salen preguntas porque pues estamos pasando por una situación de país que puede parecerse muchísimo a esa que vivieron en ese momento. Y yo quisiera preguntarte, entonces, ¿cómo vivieron en tu casa ese momento de la muerte de Galán? Uf. Yo tengo dos recuerdos. Primero, Lara Bonilla, porque es que Lara Bonilla y Galán eran muy amigos de mi papá. Entonces me acuerdo que mataron a Lara Bonilla y al día siguiente llegué al colegio y todos mis amigos me preguntaron, pero Diana, ¿qué está pasando? Y yo no me había enterado todavía. Mi mamá, estaba hablando con mi mamá en estos días y ella me decía que de las únicas veces que que vio a mi papá llorar fue esa. En 1989, cuando falleció Galán o cuando mataron a Galán, yo estaba estábamos en Canadá y yo ese día iba a viajar, o al día siguiente iba a viajar a Bogotá. Y entonces mi papá recibió la noticia, estábamos en un hotel tratando de decidir qué hacemos. Mi papá me dijo, yo no sé si la voy a mandar, porque era mi primer viaje sola. Entonces, no sé si la voy a mandar porque no sé cómo va a estar la situación allá. Y también en ese momento vi a mi papá llorar. Y volver, yo el sábado me sentí como me sentía en ese momento. Pues yo era lo de Galán, yo ya era una adolescente, pero me sentí en zozobra, me sentí como, no puede ser que nosotros volvamos a esto. Que no, ay, me erizo y todo. Sí, fíjate, yo por ejemplo, uno olvida eso, pero por ejemplo, en la ruta del colegio, en mi colegio pasaba, la ruta del colegio mío pasaba por enfrente de la embajada de americana y ahí pusieron una bomba un día y entonces a los vecinos se les rajaron todos los vidrios. Nosotros no estábamos tan cerca de la embajada, entonces no nos afectó tanto, pero el día siguiente nosotros en el bus escolar vimos lo que quedaba del carro bomba. Entonces, y acuérdate, nosotros vivíamos muy adentro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando empezamos a salir a los parques, claro, los parques en esa época no eran muy populares o no, la gente no salía mucho a los parques, pero después empezamos a aprovechar los parques y a salir y a caminar. No podemos perder eso, no podemos perder eso por miedo. Lo estamos perdiendo porque entonces además esta semana empezó con una oleada terrorista enorme que yo me atrevería a decir que es mucho peor de la que en su momento vivimos porque era el narcotráfico y ahora no sabemos ni siquiera de dónde viene. El asunto es realmente grave y pues ojalá podamos mitigar y parar esta situación. ¿Cómo ve este momento? Diana, ¿cómo lo ve cuando lo compara? ¿Cómo se siente? ¿Qué diría su papá? Ay, sí, ¿qué diría mi papá? Pues fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar con Miguel Uribe varias veces. Él era secretario de gobierno cuando yo estaba en la Secretaría de Movilidad de subsecretario. Si bien en ese momento no tuvimos un contacto muy cercano, después la vida me permitió conocerlo. Una de las cosas que siempre me impresionó de Miguel es que siempre se acordaba del nombre de la gente. Yo tengo una memoria de pollo para eso es clave, acordarme de los nombres de la gente. Yo tengo buena retentiva para las caras, pero a veces los nombres me escapan. Y las múltiples veces que, por ejemplo, en una marcha un día fui y lo saludé, porque a mí me gustaba mucho, me gusta mucho Miguel Uribe, su personalidad y su facilidad de acceso. Es una persona muy natural, uno puede ir a hablarle y él no se va a negar, ¿no? Entonces yo fui y lo saludaba, yo iba y lo saludaba y él, hola Diana, ¿cómo estás? Y yo, ay Dios mío, se acuerda de mi nombre. A mí me pareció que era una persona que es una persona aterrizada, que es una persona muy generosa, con su tiempo. Entonces,
sería una lástima. Yo, digamos, no. Vamos a mantener la energía positiva de que todo va a salir bien. De acuerdo, de acuerdo. De ahora podemos empezar a hablar de otro tema y es cómo dio bueno, hablemos de su trabajo en la alcaldía haciendo lo que aprendió a hacer en la universidad, que es manejar números, porque después vamos a saltar al tema del paso a la política. Sí. Pero estuvo en la alcaldía haciendo lo que sabe hacer, que son los números y su tema tecnológico. ¿Y cómo fue eso? Mi trabajo en la alcaldía fue el mejor trabajo que yo tenía en mi vida. Espectacular. De acuerdo, porque tiene la vena política y tiene la vena de su talento natural, que es el tema de los números. Exacto. Entonces, pues yo llegué a la Secretaría de Movilidad y me entrevistó el secretario y me sorprendió que me entrevistara. Y yo le dije, pero yo no soy ingeniera civil, de movilidad, pues a la larga no es tanto mi fuerte. Entonces él me dijo, no, yo necesito una persona que sepa de procesos y sepa ejecutar. Entonces ahí entré yo a la secretaría. Y ahí estaba utilizando, quizás no tanto los números, porque mi tarea era ejecutar todo lo que vemos muchas veces, ejecutar presupuesto. Entonces lo que yo tenía era el convenio con la policía, tenía semáforos, tenía señalización, patios y grúas, comparendos. Entonces ahí lo que teníamos que hacer era estar encima de todo, ejecutar y asegurarnos de que la secretaría funcionara de puertas para afuera. Entonces, que estuviéramos al día con los comparendos, que los semáforos estuvieran al día, que la señalización. Por ejemplo, me acuerdo un día, vino el Papa. Entonces, una noche, un sábado por la noche salí y a revisar si el contratista estaba señalizando la carretera, porque pues había una ruta que el Papa iba a seguir, y entonces yo tenía que asegurarme que todas las flechas y todos los pares estaban bien. Entonces, a mí me fascinaba eso. Entonces no era tanto de análisis, era más de gestión. Sí. Pero pues de todas maneras, temas de, bueno, cómo estamos ejecutando el presupuesto, cómo van nuestros procesos. Por ejemplo, tuvimos una época en que subieron muchísimo los derechos de petición por temas de embargos. Entonces, bueno, todos los días, todas las semanas revisábamos la evolución de las estadísticas. Yo sé que usted no está esperando esta pregunta, pero yo de oírla hablar, pues no puedo menos que pensar que esta es la ciudad más caótica casi que el mundo. Uno cómo trabaja ahí, uno cómo hace para resolver los problemas que debe tener Bogotá en términos de tránsito. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora, hay una parte que también es el comportamiento de la gente. Yo creo que aquí, por ejemplo, yo estoy repitiendo lo mismo que pudiera repetir mi jefe en la época, y es que 80% del problema es el comportamiento de la gente. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, tú vas a cualquier, por ejemplo, yo a veces tengo que ir a Villaluz, tengo que llevar a mi hijo allá, y entonces tú ves calles de dos sentidos con gente parqueada acá y parqueada acá. Entonces, a la larga, tú solo tienes un carril y tiene que ser o un carril de ida o un carril de venida. La gente que se queda bloqueada en las intersecciones. Tú dices, pero a ver. Ok, entonces lo que pasa es que no sabemos hacer caso de las señales de tránsito, de las reglas que hay. Es un tema de educación, como nos decía Mocus en su momento. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, y yo creo que, por ejemplo, a la gente le ofende sobremanera que hayan las cámaras salvavidas. La esencia de las cámaras salvavidas, así la gente no les guste, es prevenir que la gente se mate. Tú miras las estadísticas, por ejemplo, los actores viales más vulnerables, los que están en bicicleta, los peatones y las motos, son los que más muertos ponen cada año. El exceso de velocidad es un factor. Entonces, yo creo que yo creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad. Yo viví en Canadá mucho tiempo, como te comenté. Cuéntame, y allá, pues es que eso es otra cosa, claro. Eso es gente educada, eso es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros que tienen ellos que no tengamos nosotros?
No sé, fíjate, porque allá los colombianos llegan y a ellos tampoco andan como acá. Allá ellos llegan y aprenden a que el Claro, semáforo... uno va a un país y uno sigue las reglas, pero aquí no. Exacto. Yo creo que es la arrogancia, quizás a veces, la arrogancia del más vivo. Ah, no, yo me paso las reglas por la faja y entonces yo soy un chacho porque yo me paso las reglas. Nah, a mí me parece que eso es mediocridad. Y no creo que no hay nada malo en respetar las reglas. No, tú, por ejemplo, miras unos trancones, tú a veces dices, yo no ando mucho en carro porque a mí me estresa, yo prefiero andar en bus o en bicicleta o a pie. Pero, por ejemplo, tú miras unos trancones y tú dices, a ver, ¿quién fue el estúpido que se quedó atravesado? Entonces hay una persona que se queda atravesada, entonces el otro viene y se le pega, y el otro viene y se le pega, y se vuelve un nudo gigantesco cuando a la larga hubieran podido decir, bueno, yo me espero a que no hay espacio para que yo pueda pasar. Entonces, en vez de quedarme en el medio, me quedo aquí atrás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y yo lo hacía porque en la Secretaría de Movilidad en la época habían unos videos súper chéveres de que uno se debería quedar acá. Y pone uno ¿cómo se llaman esto? Las direccionales. Sí. Y me cogen a pito. O los que están detrás pasan a meterse allá en la intersección. Pero a ver, ¿qué estamos jugando? Eso es verdad. Y hay un dato que yo oía, que no sé si es de Bogotá, pero podría ser de Bogotá, de hecho me ha pasado, que uno de los mayores índices de accidentalidad es cuando el semáforo cambia a rojo, porque la gente, en lugar de parar, acelera para pasar. Exacto. Sí. Para pasar ese momento, y claro, pues obviamente hay un accidente ahí. Entonces es buena aquella medida de ponerle partes a las personas que van hacia el lado derecho, en el carril de los buses, y esto impidiendo la buena movilidad de estos carros. Esa te pareció una buena medida. Claro. Ahora, inicialmente se generó cierta confusión porque lo que habían dicho es que los vehículos no podían circular, sobre todo por la séptima, que hay tantas entradas y salidas. Después lo que aclararon es que el problema es cuando las personas se parquean ahí. Porque pues 5 minutos, yo salgo al banco o yo salgo a comprar la leche, esos 5 minutos, toda la gente detrás llega tarde o se le aumenta el tiempo de recorrido. A mí sí me parece, claro, hay dificultades por la manera como está construida la ciudad, de que hay, por ejemplo, parqueadero, quieres entrar al parqueadero, entonces te tienes que meter a ese carril, o si quieres girar a la derecha, también te tienes que meter a ese carril. Pero mientras no pares, yo creo que a mí me parece que es una buena medida. Pues, queridas mujeres a carta cabal, no estábamos pensando en hablar de movilidad, pero pues ya que tenemos una experta, pues importantísimo saber un poco de este tema. De verdad que no es un tema del que aquí hayamos hablado muchas veces, pero que nos toca a todos, porque todos nos movemos por esta ciudad todos los días de la vida, y está pues cada vez peor. Sí, y realmente yo creo que si le ponemos un poquito de cabeza, claro, dicen el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, sí. Pero yo creo que si le ponemos un poquito de sentido común y pensemos un poco en el impacto de nuestras acciones, yo creo que podemos aliviar las cosas. Y yo no sé por qué las cosas han empeorado. Yo me imagino, pues yo no he visto las estadísticas últimamente, pero me imagino que el volumen de vehículos que están entrando a la ciudad, y yo creo que la misma frustración de que la ciudad no se mueve bien, nos hace también cometer errores o hacer acciones que son poco productivas. Sí, y está llena de obras, hay obras por todas partes, pues esto complica la cosa. No vamos a hablar del metro, tranquilo. Pero a mí eso me emociona. Me emociona. Entonces, por favor, ¿cuál es tu teoría sobre el metro? No, pues fíjate, yo hago parte de la generación, yo nací en los 70s, sí. Y yo me acuerdo que todos los alcaldes llegaban y vamos a tener finalmente el metro, no, como que después no hubo metro. No sé, elevado. Sí, me parece buen punto. Pero yo creo que el hecho de que lleguemos a esto, que haya ya una obra y que haya una fecha de entrega, me parece espectacular. Yo pienso, sí, la gente no se da cuenta de lo difícil que es contratar tras bambalinas, lo que implica
poder tener un metro acá. Como yo te mencioné, yo participé en la licitación. Yo era la subsecretaria cuando sacamos el proceso de semáforos inteligentes, que es un proceso, que era un proceso en términos financieros muy pequeño. No te imaginas el esfuerzo, las canas que me sacó. Y la gente, así sean contratos de poco monto o de bajo monto, hay gente que se empeña en que eso no salga. Entonces, que ya podamos decir, vamos a tener metro. Porque ese es un problema de la política. En lugar de pensar en el bien común, se le pone ideología y entonces viene uno que es de un partido político diferente y en lugar de pensar de que de verdad era bueno para la ciudad, están pensando que si es por encima, que si es por debajo. No vamos a poner nombres en este capítulo porque no acabamos nunca. Sí. Pero yo sí quiero preguntarle entonces, Diana, usted como de pronto usted sale ahí y usted decide, no, yo me voy a lanzar al Senado. ¿Eso cómo fue? Ese proceso interior. A ver, yo realmente nunca había pensado en la política. Hay algo que yo creo que comparto, la gente comparte mucho esto y es, los políticos son lagartos, son gente que habla mucho pero que no ejecuta o que en vez de estar pensando en el bien común, están pensando en su bien común o su bien propio. Sí. Yo me acuerdo, era diciembre como del 2020, sí, en plena pandemia me llama Isabel. Me dice, oye, Diana, ¿usted qué está haciendo? Le dije, pues aquí mirando por la ventana a ver qué hago. Sí. Dice, y usted, venga, ¿y usted no se le ha ocurrido en algún momento hacer política? Y yo, no. Me dijo, es que en el año 2022 necesitamos tener un porcentaje de 50% de mujeres en todas las listas. Y en este momento creo que ni siquiera llegamos a los 30. Hagamos una introducción acá. Mujeres a Carta Cabal, Isabel es Isabel de Politiconas, Isabel Londoño Politiconas, que estuvo hace 2 programas acá. Exacto. El tema de ella es formar mujeres en la política, más o menos, digamos, eso es una manera de explicar lo que ella hace. Y Diana, que ahora es una mujer a carta cabal, es una politicona de origen de ahí. Entonces Exacto. Te llamo Isabel y... Pues yo he trabajado con Isabel en diferentes iniciativas. Todas las iniciativas de ella es para empoderar mujeres, para que asuman roles que normalmente son más para los hombres. Entonces me llamó y me dijo, ¿qué estás? ¿Y a ti no te llamaría la atención? Y yo, no sé, me dijo, es que voy a arrancar un movimiento, politiconas, y pues yo te quería poner te quería invitar a ser parte. Y yo, bueno. Me dijo, ¿pero tú quieres ser candidata o hacer parte de un movimiento? Me echó a ser parte de una campaña. Y yo, no, ya en ese momento no tenía tan claro. Y dije, bueno, voy a ser parte de una campaña. Y después, a medida que íbamos avanzando, claro, entonces empezamos a entrenarnos. Entonces, ¿cómo era ese entrenamiento? Entonces, pues empezamos a tener sesiones 2 veces a la semana. En esa época, como era pandemia, entonces era virtual. Entonces pues arrancamos con los básicos de la política, digamos, cuántas personas hay en el Senado, cuántas personas hay en la Cámara. Una clase teórica. Sí, teórica sobre las instituciones políticas, digamos, las instituciones del Estado. Y ya después empezamos a hablar de diferentes temas de derecho, de contabilidad. Y a medida que íbamos avanzando, yo dije, bueno, pero pues a la larga, a mí realmente no me motiva apoyar a una candidata, yo voy a ser candidata. Y entonces empecé a hacer contactos y me contacté con, pues, yo soy uribista. No, acércate al micrófono, por favor. Repíteme la última frase. Yo siempre he tenido gran admiración por el doctor Uribe. Además, mi papá le tenía mucho cariño al doctor Uribe. Entonces, pues yo dije, no, yo me voy al Centro Democrático. Entonces allá golpeé la puerta y me dieron, pues me hicieron varias entrevistas y después me dieron el aval. Y así llegué a la política. Abrumada porque Isabel nos decía, por ejemplo, hoy tenemos que hacer 100 contactos, por ejemplo, 100 contactos por semana. Y yo decía, pucha, ¿yo dónde voy a sacar 100 contactos por semana? A medida que pasaban las semanas, pues no tenía los contactos. Yo al final, y ahí vamos a hablar un poco de la situación actual,
Sí, Acuérdate el contexto del 2022, que ya estaban los ánimos caldeados, ya había, sí. y ser una candidata del Centro Democrático era muy, muy difícil. Había mucha agresividad contra los candidatos en general. Ujú. Y yo, por ejemplo, a mí me gritaron, y yo sé, por ejemplo, a otras personas, a otras candidatas que también las maltrataron en vía pública. Entonces yo pensaba, bueno, ¿me voy a salir con una pancarta afuera a que me maltraten? No. Y yo sola, porque pues mi campaña era una campaña pequeña. Entonces yo utilicé las redes y organicé actividades muy puntuales. ¿Quién te acompañaba? ¿Con quién hacías esto? Pues sola, pero pues mínimo tu mamá, tu hijo. No, ni siquiera mi mamá. Tenía a mi esposo y mi hijo. Y salían los tres con la pancarta. Ay, no. Sí, y unos amigos. Por Qué ejemplo, hay belleza. momentos, yo mandé a hacer, hubo un momento en que nos invitaron a todos a que saliéramos al Parque El Virrey. Y entonces yo le mandé a hacer camisetas a unos de mis amigos. Mis amigos llevaron a sus hijos, adorados Y la todos. financiación, eso es dificilísimo también. Y además, como lo hablaba Isabel, a nosotras nos cuesta mucho trabajo. Yo soy feliz, yo puedo pedir plata para apoyar un hospital o para apoyar una iniciativa, pero que a mí me llegara y decir, no, es que apóyeme a mí, me cuesta mucho trabajo. Entonces, Sí, mentalmente también para las mujeres eso es un desafío. sí. Pero mi campaña era muy pequeña, yo no quería endeudarme y realmente no sabía, como yo no tenía estructura, entonces yo no sabía exactamente cuántos votos podía tener. Y al final fue una gran sorpresa esa noche de la ¿De la elección. elección? Uy, sí, me acuerdo. ¿Cuántos votos tuviste? 3.900. ¿Y cuántos era que se necesitaba para pasar? No, para pasar 50.000. 50.000 mínimo. Por ejemplo, Ajá. Miguel sacó 235.000, una cosa así. Bueno, pero tener esa base de votos le puede permitir en algún momento volver a estar en la política, pues, o no lo ha Claro, pensado. claro, claro, sí, es una base y además uno ya sabe, yo ya me medí. Y eso en muchas campañas digamos, eso atrae a la gente, sobre todo porque yo no gasté mucha plata. ¿Cuál era tu propuesta clave de, de gobierno? Yo tenía 3 propuestas. La principal era aumentar la formación de colombianos en temas de tecnología. Hay un déficit global de gente en tecnología, en temas de analítica, big data, machine learning, y pues ahora inteligencia artificial. Y nosotros no estamos aprovechando ese déficit. Nosotros estamos formando todavía gente en temas más tradicionales. La gente, y también la gente escoge también cosas como derecho, sociología, comunicaciones, cosas así, que pues si bien son carreras buenas, el tema de la tecnología, primero por la demanda, son salarios altos, exposición internacional, porque pues las compañías vienen a buscar colombianos, eh, también oportunidad para crear empresa. Entonces, esa era la primera. La segunda era el tema de seguridad vial. Nosotros tenemos, en esa época, creo que ya se han hecho cambios al código de tránsito, pero en esa época el código de tránsito estaba desarrollado para los vehículos. Entonces toca invertir la pirámide. El código de tránsito tiene que ser para los actores viales más vulnerables, que son los peatones, las bicicletas, las motocicletas. Y el tercero, que es algo de corazón, era la adopción, porque también hay muchos niños en Colombia que no tienen hogar y que pasan sus vidas en el ICBF. Entonces tenemos que... ¿Por qué, corazón? Porque yo soy mamá de corazón. Eso me parece una de las historias más lindas que puede contar una mamá. Sí. Pues, porque es como si viniera escrito, además. Sí. Yo tengo esa teoría, tengo amigas que son mamás de corazón y es exactamente igual. Fíjate, yo me acuerdo, claro, uno siendo muy racional, yo un día me senté con Isabel y ella me preguntó, me dijo, bueno, ¿cuáles son tus 3 propuestas? Yo le Son dije, propuestas de corazón, es que esos son los políticos que necesitamos en Colombia. O sea, tu propuesta de tecnología, que no puede ser más tu vida, tu propuesta exacto, de sí. movilidad, que es el trabajo, y esta. Claro que sí, yo creo que esto lo percibe el elector. Sí, sí, y yo creo que por eso fue que
tuve acogida además en sitios que yo nunca he pisado en mi vida. Por ejemplo, yo tuve votos en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas. Uy, pero mucha valiente ¿Quién lanzarse a me está nivel viendo? nacional sin haber hecho campaña antes, ¿no? Sí, sí. Pues yo inicialmente iba para la Cámara pensando que pues, la problemática de Bogotá la conozco. Ujú. A nivel nacional, pues yo creo que hay problemáticas muy distintas que seguro, pues yo pensé, a lo mejor no las manejo. Pero fíjate que logré llegar a tocar las fibras de muchas personas. Honestamente, si me oyen, si me ven, les agradezco muchísimo por el voto. Perfecto, me encanta eso, me encanta. Bueno, pero ¿le puede volver a jalar al tema de la política o a las elecciones? Claro, claro, ¿Sí? sí, claro. ¿Con ganas? Sí. Bueno, me parece buenísimo. Sí, claro, porque yo creo que yo veo en voy a hacer un comentario, pero yo Eso veo es una charla, aquí todos nos queremos, aquí no vamos a entrar en la pelea de todos los días, todo lo contrario, esto es mujeres a carta cabal, expresando lo que nos gusta, lo que dudamos, lo que creemos. yo creo que en este momento estamos en una fase muy egoísta y cada uno ve la política para su servicio propio. Se nos olvidó. Hay ciertos candidatos que no, pero normalmente los candidatos que más brillan, o por ejemplo, para la financiación, tú tienes que vender como te dijera, en cierta manera, si tú tienes mucha gente que te apoya o gente que te da a la campaña, entonces ahí se te empiezan a diluir un poco los principios. Entonces yo creo que tenemos que buscar candidatos que realmente estén comprometidos con el bien común, que no son tan comunes. ¿Y por qué decía que era tan difícil para las mujeres eso? Yo pienso que es timidez, yo pienso que también es inseguridad. Yo creo que a nosotros, es como cuando vamos a buscar un trabajo. Fíjate lo que pues, yo pienso en Isabel, porque ella nos deja a veces esas pizquitas ahí o esas bichitos en el oído. Por ejemplo, ella decía, Diana, las mujeres, por ejemplo, no nos postulamos a un trabajo si no tenemos todas las casillas. Mientras que los hombres me faltan 2, pero yo llego y yo me presento como el candidato que ellos siempre han buscado. Como decía Isabel, que hay que llegar con los hombros para atrás. Exacto, exacto. Entonces, cosas así. Nosotras somos a veces muy perfeccionistas, a veces inseguras y tenemos que trabajar eso. Hay unas que no. Sí. Que conocemos. Gracias a Dios por ellas. Sí, gracias a Dios por ella. Pues mira, ¿sabes qué, Diana? Yo te agradezco de todo corazón haber estado aquí hoy y que estés con nosotros de Mujeres a Carta Cabal. Bienvenida. Gracias. Y para las próximas veces, pues haremos otras entrevistas del nuevo trabajo en que posiblemente estés en un futuro. Muchas gracias a Quique Sánchez por hacernos quedar bonitas y estar aquí con nosotros. Gracias. Haciendo que además digamos cosas inteligentes y que suenen bien. Y ponernos así como en mi campaña, yo me puse en redes y es impresionante cómo a quiénes llegan y cómo se disemina esta información. Pero eso me das una idea para informarle también a las personas que nos han visto hasta el final de este programa, que aparte es las cosas más chéveres que hemos hablado acá, las sacamos en nuestras redes sociales para que conozcan bien a Diana Vidal y lo que pasa en Mujeres a Carta Cabal. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal, el poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias.